Que la gloria de nuestro Señor Jesucristo en este nuevo día, hoy ya viernes 20 de abril de 2023, nos acompañe. Y estamos aquí para compartir un momento más de la palabra de Dios, de la palabra que nos da fortaleza y fuerza en medio de nuestras dificultades y en medio de los problemas diarios de cada día, pero confiamos en Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Dios nuestro, que llevaste a cabo el sacrificio pascual para que el mundo obtuviera la salvación, escucha las súplicas de tu pueblo y haz que, intercediendo por nosotros, Cristo nuestro pontífice, por su humanidad, que comparte con nosotros, nos reconcilie y por su divinidad, que lo hace igual a ti, nos perdone. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos 27 al 3. En aquellos días los guardias condujeron a los apóstoles ante el Sanedrín, y el sumo sacerdote los reprendió diciéndoles: les hemos prohibido enseñar en nombre de ese Jesús. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacernos responsable de la sangre de este hombre. Pedro y los otros apóstoles le replicaron: primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte colgándolo de la cruz. La mano de Dios lo exaltó y lo ha hecho jefe y salvador, para dar a Israel la gracia de la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de todo esto, y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen. Esta respuesta los exasperó y decidieron matarlos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En el que viene de lo alto está por encima de todos, pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. Da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios, porque Dios le ha concedido sin medida su espíritu. El Padre ama a su Hijo y todo lo ha dispuesto en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida, porque la cólera divina perdurará en contra de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el Evangelio y las palabras de Dios siempre son precisas, ¿no? A veces, en estos días hablaba con un amigo y me decía que era injusto, pues de pronto en algunos pasajes bíblicos donde, digamos, se manifiesta la ira de Dios, ¿no? Se manifiesta su enojo. Pero tenemos que partir de un principio. Somos creación de Dios. Cuando yo soy creado, pues el creador de una u otra manera puede hacer conmigo lo que él crea o convenga. ¿Quién soy yo? Es como la arcilla decirle al alfarero: hey, alfarero, detente, no haz conmigo lo que tú piensas hacer. Y ya desde ahí tenemos que aprender y aceptar de que no somos nada delante de Dios. Que somos lo que somos porque Dios, en su infinita piedad y en su infinita misericordia, hace lo que hace por nosotros. Pero lo importante de esto, como dicen los Hechos de los Apóstoles, es convencerse de que Dios tiene un plan salvífico para nosotros y tener la valentía de declararlo al mundo entero.
No importa que se nos venga el mundo entero en contra de nosotros. Las políticas de muchos estados, de muchos países, es no creer en Dios. Por el contrario, el Dios de muchos países es tener sujeto a un pueblo a prácticas como dejar que un pueblo viva esclavizado al consumo de drogas, al consumo de alcohol, al consumo de pornografía y a muchas cosas más, que lo único que hace es controlar. Estados, el Estado y la cabeza gubernamental en muchas ocasiones actúan no a favor de Dios, lo hacen en contra de Dios. Porque cuando aprueba todas estas políticas que van en contra de lo que Dios ha manifestado, yo le digo a Dios, pues a mí me interesa un carajo lo que tú pienses o lo que tú creas. Yo voy a hacer lo que así a mí se me da la gana. Y ahí comenzamos con un tema de soberbia, que si Dios fuera un hombre que decide, fuera un Dios que tomara represalias por nuestras conductas y nuestros pecados, pues yo creo que no existiríamos, ¿cierto? No estaríamos en la faz de la tierra porque hemos hecho muchas cosas desagradables a los ojos de Dios. De hecho, la Santísima Virgen María en Fátima, cuando se aparece en 1917, siempre su mensaje es: oren y pidan por la conversión de los pecadores. Dice claramente en sus mensajes que hemos ofendido muy duramente a Dios. Lo hemos ofendido, le hemos faltado al respeto y la ira de Dios se despertará contra su pueblo. Pero si el pueblo se convierte, ora y pide perdón, el Señor en su infinita misericordia tendrá piedad de su pueblo. ¿Sí? Y esto lo vemos en el Antiguo Testamento cuando el Señor manda a su profeta Jonás al pueblo de Nínive. Claramente, ¿no? Y miren que este pueblo, que era un pueblo pagano, porque no conocían de Dios en realidad, pero cuando se dieron cuenta de este Dios, actuaron de una manera que muchos otros pueblos que conocieron a Dios siguen viviendo de una manera inadecuada e incorrecta. Y el pueblo ninivita, desde su rey hasta su último siervo, dice que ni los ganados, nadie podía pastar porque se iba a ofrecer un ayuno al Señor, una acción de arrepentimiento por nuestras culpas y nuestros pecados. Y ese es el mejor ejemplo que nos puede servir como Estado, como nación. La pregunta es, ¿será que nuestro país, Colombia, que ha vivido en medio de tantos conflictos, será que lo que pasa en nuestro país es pasa porque es un castigo de Dios? No, no es un castigo de Dios, es la consecuencia de nuestros pecados y nuestras maldades. Lastimosamente es por eso, es por alejarnos del consejo sagrado de su divina palabra, donde Dios siempre nos recomienda, donde sacamos la fe inclusive del ítem académico, ¿sí? Desde el Ministerio de Educación no se habla de fe, prohibido. La Constitución de 1991, estos genios dijeron que no, que ya la fe, dijeron que la fe no era parte fundamental de un pueblo, ¿no? Sí dice en el artículo 18 y 19 que no es un Estado ateo, que es un Estado laico, que tiene una profesión de fe, que cada uno puede profesar su fe. Pero eso sirvió para que automáticamente sacaran de una manera muy astuta, sacaran el tema de la fe de las instituciones educativas. Hoy en día se habla de ética, de espiritualidad, de moral, sin reconocerle a Dios que es Él la moral en mí, que es Dios que infunde por medio de la acción del Espíritu Santo esos buenos deseos, esas buenas acciones. El Evangelio nos llama a ser verdaderos discípulos de Cristo.
La carta de los Hechos de los Apóstoles nos muestra cuáles son las consecuencias de hablar de Cristo y de hablar de la verdad. Ya las autoridades de aquel entonces ya estaban craneando una idea cómo podían matar a los apóstoles. Porque cuando Pedro les dijo a ellos que ellos habían crucificado al Cristo, ¿sí?, al enviado de Dios, a ellos no les gustó. En muchas ocasiones la verdad duele y no le gusta al delincuente, al bandido, al que está fuera del orden de Dios. La carta a los Romanos capítulo 13 nos recuerda que toda autoridad viene de parte de Dios, y el que no se somete a la autoridad adecuada, correcta y la que viene de parte de Dios, va en contra de Dios. Es claro. Pero muchos que quieren delinquir y muchos que quieren actuar de una manera inadecuada e incorrecta, lastimosamente quieren justificar sus causas de alguna u otra manera. Y normalmente dicen que es que el mundo está cambiando y está evolucionando. Como si robar hace 2000 años atrás no fuera igual que hoy. Es igual. Como si matar hace 2000, 5000 años atrás no fuera un delito hoy. Igual. Los delitos no cambian porque yo les quite, porque se aparezca un genio presidente a decir que ya ese delito, esa falta no es falta y ya ese delito no es delito, para que no aparezca como un delito. Pero bueno, pidámosle al Señor Todopoderoso que nos ayude en este proceso de conversión, que nos ayude a santificar nuestras vidas, que nos ayude a ser valientes para hablar de Dios. No les dé pena hablar de Dios. No les dé pena jamás hablar de Dios, hablar del Evangelio. Y si en algún momento se aparece algún hermano y les dice, pero tú qué hablas de Dios, si tú eres el más pecador, si mira tu vida no es coherente. Pues mi hermano, estoy intentando cambiar. Y estoy intentando llenar mis labios de la palabra de Dios. Y ese es el principio. Y el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Como se lo dijo Jesús a todos los hombres que fueron a acusar a la mujer adúltera. Y después le dice Jesús, le pregunta a la mujer, ¿aquí ves a alguien que te acusa? Y ella dice, no, pues yo te digo a ti que yo tampoco te acuso. Dice, vete a tu casa y no vuelvas a pecar. Llama a la mujer, la perdona, pero la llama a que cambie de vida y de comportamiento. Todos somos hombres pecadores y buscamos de Dios porque somos pecadores. El que se cree justo, pues no necesita a Dios. Pero como nosotros nos creemos injustos y sabemos que somos injustos ante los ojos de Dios, lo buscamos a Él todos los días. Y es mejor caminar hacia Él, así sea cayéndonos, pero lo buscamos a Él y en algún momento Él nos sostendrá y caminaremos rectamente hacia Él, que nunca buscarlo y quedarnos en el estiércol del pecado, digámoslo así claramente, ¿sí? Disfrutando, ¿sí? Como hacen los cerdos, que les gusta revolcarse, así algo por el estilo, ¿no? Para utilizar una comparación. Entonces, es más o menos eso. Queridos hermanos, sigo orando por sus intenciones, por sus familias. Por favor, no dejen de orar por mí, es importante para yo seguir en la lucha, porque esta lucha es espiritual y no carnal. Es contra potestades, es contra demonios, contra espíritus que nos atacan todos los días y que buscan que nosotros no hagamos la voluntad del Padre, sino que hagamos la voluntad del mundo, de Él. Y si Jesucristo fue tentado, también nosotros seremos tentados siempre. Así que salgamos adelante con la ayuda del Señor. Ya saben, Edwin Andrés López en este canal, en YouTube. Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios los proteja y ánimo, que Cristo está con nosotros. Que tengan un feliz día en el Señor.